Señor, vengo a tus pies y me rindo ante ti. Tú eres mi amo, mi rey, mi Señor. Te doy gracias porque me perdonaste, por rociar tu sangre sobre mí, por morir y resucitar, por darme tu vida. Tú eres mi Dios. A ti te alabo y te adoro. Quiero servirte como tú quieres. Deseo agradarte, mi amo, mi amor, mi rey. Te doy toda la gloria y la honra. Te entrego mi vida y la derramo en libación, como un nardo de valor para ti. Te escojo a ti, mi bien, lo mejor. Sin ti, nada soy. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, te amo, anhelo tu presencia. Te amo, eres mi bendición. Te elijo a ti, Señor, aunque haya sufrimiento en ese amor y tormentos que se alternan con dolor. Yo te elijo a ti, te elijo a ti, Señor. Aunque por buscarte venga la aflicción y que por amarte la persecución, yo te elijo a ti. Como mi único amor y mi prueba de valor, a tu lado encontraré mi resiliencia y fe. Cuando piense en huir, permaneceré aquí, aún enfrente del dolor, pero enfrente a ese amor. Yo te elijo a ti, te seguiré, Jesús, aunque estrecho es el camino, puede dar a luz lo perfecto, lo divino en mí. Pues tu propia sangre ha unido nuestra historia. Tú serás mi testimonio hasta la victoria, y este amor será un refugio en el desierto que sustentará, aunque en tiempo sea incierto. Los que sientes que te elijo a ti, lo que sientes que te elijo a ti. Hola, 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 saludos, bienvenidos todos a la transmisión de nuestro canal, el Ministerio Vida para Todos en Costa Rica, transmitiendo para ustedes con mucho cariño, un afectuoso y un caluroso abrazo a todos nuestros amigos y hermanos, amigas y hermanas en Cristo que nos siguen, y con una novedad desde el día de hoy. A partir de hoy vamos a tener las transmisiones, los lanzamientos de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto
en los días sábados, de manera que vamos a poder disfrutar más, vamos a abarcar más tiempo en la lectura de la palabra. Esa es la primera novedad. ¿Qué les parece? Estamos muy contentos, gracias al Señor por esa novedad. Y la segunda novedad que queremos informarles es que ya llegamos a los 200 suscriptores. Llegamos a los 200 suscriptores y vamos por la nueva meta, que es vamos por 1000. Ahora vamos a seguir nosotros estimulando a las personas a buscar más la palabra de Dios, a suscribirse a nuestro canal. Recuerden estar allí pendientes siempre de nuestra programación, porque no es solo la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, también tenemos todos los jueves los lanzamientos del Ministerio de Mujeres, Una Mujer Virtuosa en Construcción, el tema de esta serie que están dando nuestras queridas hermanas. Y luego vamos a tener más novedades, más series que vamos a estar lanzando. Así que estamos muy animados con todos ustedes. Y luego de haber disfrutado de nuestra introducción en el canal y también de haber disfrutado de esa alabanza que tuvimos riquísima, queremos continuar con nuestra serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Y el mensaje de hoy es el correspondiente, el mensaje número 10, que se llama Dios me hizo competente. Repite eso hacia ti mismo. Dios me hizo, dile al Señor y dite a ti mismo, Dios me hizo competente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener claridad de eso, porque aquí nosotros tenemos que ver que nuestra competencia proviene de Dios, y es lo que nos dice la palabra acá en el versículo que tenemos desplegado allí en pantalla, en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice, el cual asimismo nos hizo, dice, no que seamos, desde el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos. Esto es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claridad con respecto a esto. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos. La competencia proviene de Dios. Es más, la palabra allí nos dice como para pensar algo como de nosotros mismos. Realmente no tenemos siquiera la facultad, porque nuestro hombre terrenal no piensa en las cosas de Dios y no piensa en ser competente para servir al Señor, para funcionar dentro del ministerio del nuevo pacto. Además, como para pensar algo como por nosotros mismos, nos dice allí la palabra. Muchas veces podemos pensar que no somos suficientes, que no somos capaces, entonces estamos en un extremo del pensamiento, nos sentimos minimizados, que no podemos servir al Señor, que no somos capaces, que no tenemos las facultades, o podemos estar en el otro extremo, en el extremo contrario de creernos capaces, y que porque tengamos un título, porque hayamos tenido algún tipo de estudio bíblico, entonces ya eso nos va a facultar, y no es así. La competencia, como dice aquí la palabra, proviene de Dios, y dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven, el Señor nos hizo competentes. Es como cuando a nosotros nos dan esa licencia para conducir, la cual nos faculta, nos habilita para nosotros manejar un vehículo en la calle, porque, bueno, hicimos un curso, nos preparamos, tuvimos las pruebas, las aprobamos, entonces eso nos faculta, y algunos manejan bien, otros manejan mal, pero estamos facultados. Bueno,
el Señor nos facultó. Él ya nos preparó, nos hizo esos ministros competentes y nosotros tenemos que apropiarnos de estas palabras. Ahora podemos ser buenos ministros del Señor y también podemos ser malos ministros. Y esto es algo que tenemos que valorar mucho porque el Señor nos los ha entregado. Es un regalo que Él nos está haciendo y que lo vamos a ver a lo largo de la palabra. Dice allí, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ya que estamos aquí leyendo la Biblia, vamos de una vez a adentrarnos en este primer punto. Dice, Dios me hizo ministro competente. Dios me hizo ministro competente del ministerio, este ministerio único de la edificación del cuerpo de Cristo. Dios me hizo ministro competente en el ministerio. Destaquemos esas palabras como están allí. El ministerio, este ministerio único, el de la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver. Pero antes de continuar queremos hacer esta oración y vamos a seguirla allí en pantalla. Oremos, digámosle al Señor desde lo profundo de nuestro corazón. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Quiero recibir este ministerio y participar contigo. Haz que en mí arda el mismo encargo que ardía en el corazón de Pablo y en los demás siervos del pasado. Amén. Oh Señor Jesús, en este momento nos ponemos en tu presencia porque queremos recibir tu hablar divino, tu hablar precioso, la palabra profética que nos encamina, que nos dirige, que nos orienta. Señor Jesús, nos lavamos con tu sangre preciosa en este momento para recibir el agua de la palabra. Suministranos y ministranos en este momento, Señor Jesús. Oh Padre de la gloria, acércate a nosotros, danos tu presencia en este momento y llénanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, estamos allí en este primer punto que nos dice, Dios me hizo ministro competente y queremos seguir allí del ministerio, este ministerio único. Estas expresiones, el ministerio y este ministerio, las vamos a ver a lo largo de la Biblia porque es una expresión singular. Quiere decir que el ministerio, este ministerio no son muchos ministerios. No dice estos ministerios, no dice los ministerios, sino el ministerio y este ministerio que es singular, universal, único, global, en el cual el Señor nos incluyó. Y entonces dice allí la palabra, por ejemplo, antes de leer la palabra, vamos a ver el primer subpunto de este primer punto. Dice, tener mi identidad clara y sentido de propiedad sobre este ministerio. Tener mi identidad clara y sentido de propiedad sobre este ministerio. Primera de Timoteo 1:12 dice allí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gracias al Señor. Tenemos que tener la identidad clara y el sentido de propiedad en cuanto a este ministerio. Fíjense que Primera de Timoteo nos dice allí, y lo destacamos, me tuvo por fiel Dios. Nosotros realmente no somos fieles. Ninguno de nosotros puede considerarse fiel a los ojos de Dios y decir, oh Señor, sí, yo soy fiel sirviéndote en el ministerio porque hago esto y aquello y sirvo. No somos fieles. Realmente es algo que vino por la misericordia y por la gracia del Señor. Y dice, Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ya estoy aquí, ya tengo parte aquí. Esa porción en el ministerio es mía. Esa porción que Dios te dio es tuya. La porción que tienes en el ministerio es importante. Y nosotros estamos viendo también aquí en Hechos capítulo 1, versículo 17 al 25, para hablar más de este ministerio y del ministerio, dice,
y aquí con respecto a Judas, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esto es con respecto a Judas, tenía parte en este ministerio, el único ministerio, el ministerio del nuevo pacto fundado por el Señor, el ministerio apostólico que fue heredado por los apóstoles, luego delegado por el Señor para ellos, y que hoy hasta nuestros días nosotros seguimos ese ministerio. Y continuamos allí en la palabra, dice, para que tome la parte de este ministerio. Ya aquí está hablando en torno a que los apóstoles iban a echar suertes para delegar quién iba a estar como sustituto de Judas. En ese caso fue seleccionado Matías. Dice, tome la parte de este ministerio y apostolado. El ministerio ligado al apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Fíjense ustedes, amados hermanos, cuando nosotros salimos del ministerio, cuando nosotros no menospreciamos el espacio, lo que Dios nos dio dentro de este ministerio, entonces vamos a tomar parte en nuestro propio lugar, en nuestros propios asuntos. Pero lo que Dios quiere es que sigamos en este ministerio, en el ministerio del nuevo pacto. Y continuamos allí también leyendo la palabra para seguir viendo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Nuevamente estamos viendo aquí para el ministerio, este único ministerio. Y nosotros aquí en el ministerio Vida para Todos en Costa Rica seguimos este único ministerio. Como ya vamos a ver más adelante, el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Es el ministerio del nuevo pacto, como dije hace unos minutos, legado por el Señor. Fue lo que el Señor lo estableció, fue el primer ministro del nuevo pacto y se lo legó, se lo heredó y se lo delegó, asignó a los apóstoles, y hoy nosotros seguimos ese ministerio. Y continuamos allí también leyendo otra porción que tiene que ver con nuestro subpunto B aquí en el primer punto. Nuestro ministerio, aquí como les decía hace unos minutos, es el de la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro ministerio, en ese consiste el ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso allí tenemos el versículo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjense ustedes aquí, amados hermanos, que ya no es solo el ministerio, ni este ministerio como algo singular, sino también nuestro ministerio, sentido de propiedad, nos pertenece. Dios nos lo dio. Es nuestro. Y debemos estar claros en esto. Efesios capítulo 4, veamos allí en pantalla, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio consiste en la edificación del cuerpo de Cristo. No es un ministerio personal, y a veces ministerio personal con intereses personales. No, no es así. Es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Fíjense que allí es interesantísimo como dice la obra del ministerio, esta frase. Y esa obra que hacemos es con el objetivo de edificar a cada miembro del cuerpo de Cristo. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero con un objetivo. No es para ser grandes hombres titulados, súper elocuentes y capaces y muy vistos, sino para que el éxito de ese ministerio sea la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dicho esto, veamos allí en pantalla lo que nos dice esta reflexión. Si no sabes dónde estás, ¿cómo puedo servir si no sabes dónde estás? ¿Cómo puedes
¿Cómo puedes servir si no estás claro, si no tienes identidad de este ministerio? ¿Y cómo vas a sentirte animado para que Dios te pruebe y te perfeccione si no estamos claros? Por eso necesitamos tener claridad de esto. Recuerda, Dios quiere edificar su iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. De manera que si la iglesia no es edificada, las puertas del abismo que ya están abiertas en este mundo, trabajando la iniquidad, como nos dice primera y segunda de Tesalonicenses, como lo muestran en primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, si la iglesia no es edificada hoy, las puertas del Hades pueden ir en contra de ella. Así que nuestro lugar de protección, nuestro lugar de cobertura de parte de Dios es estar en el ministerio, en este ministerio, que es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y dentro de esa porción allí de reflexión, tenemos allí también, nos dice, para lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 1. Teniendo este ministerio, lo tenemos. Es nuestro, poseámoslo, tomemos propiedad, valorémoslo. Y dice que es según la misericordia que hemos recibido. No fue por mérito, vino de Dios porque Él quiso dárnoslo, porque Él nos lo regaló. Muchas personas están mejor preparadas que nosotros, pero Él nos dio este ministerio a nosotros, y esa competencia no se basó en títulos, no se basó en seminarios, se basó en la competencia que viene del Espíritu Santo, la competencia que viene de Dios para cada uno de nosotros. Y ya vamos a seguir viendo más adelante cómo Dios nos va preparando y cómo nos hace competentes. Entonces dice, habiendo recibido este ministerio, no desmayamos. Y cuando el apóstol dice aquí no desmayamos, no quiere decir que, caray, yo soy infranqueable, yo soy de hierro, yo no puedo desanimarme. Sin duda alguna todos hemos experimentado el desánimo, pero por la competencia que hemos recibido de parte de Dios podemos levantarnos nuevamente, seguir avanzando en este ministerio, el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, y no desmayamos. Sin duda alguna, hoy en día somos sometidos a muchas presiones por problemas familiares, problemas en las relaciones padres-hijos, hijos-padres, matrimoniales, problemas laborales, problemas económicos, problemas con hermanos de la iglesia, problemas, circunstancias exteriores, entre otras muchas cosas, hasta padecimientos físicos, enfermedades. Y podemos desanimarnos, podemos sentirnos presionados, pero no desmayamos, porque el ministerio que hemos recibido y por el hecho de nosotros ser los ministros del nuevo pacto, facultados por Dios, el habernos dado el Señor ese espíritu, ahora nosotros podemos levantarnos y seguir avanzando. Entonces, no desmayamos, sigamos avanzando. Y vamos a seguir avanzando también en el mensaje, en el segundo punto, que tiene que ver con la formación de un ministro del nuevo pacto. La formación de un ministro del nuevo pacto. Y fíjense lo que dice allí el primer subpunto. Vamos a ver cómo se forma un ministro aquí. Somos perfeccionados por medio de las aflicciones y debemos percibirlas como el camino que Dios nos da para convertirnos en verdaderos ministros. Fíjense aquí, amados hermanos. El peso de la preparación de un ministro viene, en primer lugar, por la preparación que Dios le da en las experiencias. Fue así como lo hizo el Señor Jesús con los discípulos, y es así como el Señor lo está haciendo con nosotros hoy. Esta facultad de ser un ministro del nuevo pacto, a la luz de la palabra, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, y lo que hemos venido viendo y vamos a seguir viendo, no depende de un título, de un estudio teológico, de una capacitación. Sin duda alguna,
Todo eso es importante. Son valores agregados que podemos sumar, hacer cursos de oratoria, para tener mayor elocuencia, de coaching, de manejar personas, grupos. Son valores agregados que podemos tener, pero realmente la competencia viene de Dios por su Espíritu. Es el Espíritu el que logra hacer eso en nosotros. Si no, imagínense, el que no tuviera la posibilidad de ir a una universidad, de realizar estos estudios, no estaría facultado, no tendría ninguna posibilidad. Pero Dios nos ha facultado por medio del Espíritu, y también Él nos está preparando y nos está formando. Es lo que estamos viendo aquí en este segundo punto. Nos está preparando y formando. Es el objetivo de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de las tribulaciones. Las tribulaciones no son olas que vienen una ola tras otra y las surfeamos y ¡ay, qué molestia, qué fastidio! Viene otra ola, viene otro problema, viene otra situación. No deben ser vistas así las tribulaciones y los problemas y las presiones que recibimos, sino como esa universidad de formación, esa escuela de formación que Dios está haciendo, preparándonos como los ministros del nuevo pacto. Y veamos allí, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Y te pregunta a ti, nos pregunta a todos, ¿son ministros de Cristo? Bueno, ustedes podrán decir aquí, pero no nos están diciendo que somos ministros, es algo lógico. Bueno, por eso Pablo dice, como si estuviera loco hablo. Pero fíjense que Pablo aquí le da fuerza al hecho de los padecimientos y la experiencia que él tuvo. Porque para aquel entonces había muchos que se decían ser ministros por tener esta elocuencia, por estar saturados de la cultura griega en aquel entonces, de dominar conocimientos humanos, y al final realmente no eran esos ministros constituidos por Dios, realmente establecidos por Dios. Y Pablo dice aquí, seguimos, yo más soy ministro, pero ¿cómo? En trabajos más abundantes. ¿Ven? Los ministros trabajan, laboran para el Señor, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Imagínense, era como si Pablo, si alguien, en este entonces hubiera tenido, en lugar de naufragio, que era los navíos, los barcos, el clásico transporte, en este tiempo hubiera sido alguien que hubiera tenido muchos accidentes de tránsito en su vehículo, o hubiera tenido accidentes en avión. Entonces sería terrible. Y seguimos allí. Dice, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, vean, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad. Y muchos de estos peligros podemos experimentarlos. Y de verdad que si los experimentamos es porque estamos siendo esos ministros. ¿A cuántos de repente no nos tomó la noche por allí, en el centro de la ciudad, en un lugar peligroso porque estábamos visitando a algunos hermanos, no conseguíamos el transporte? Entonces, esas son las experiencias, por ejemplo, por citar algún ejemplo, que van formando a los ministros. Peligros de la ciudad, peligros de ladrones, expuestos a veces a personas por entrar a un lugar que puede ser peligroso. Y también dice peligros de mi nación, personas que desprecian y menosprecian el evangelio y que incluso pueden tomar hasta medidas legales en nuestra contra. Entonces todo esto de verdad va determinando el hecho de ser un ministro y va formando a los ministros. Y no es un estandarte, un título que tenemos allí colgado, no. Es la experiencia, es la vivencia. Dice peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Hemos tenido desvelos a veces para producir algo para los hermanos, para apacentar, para cuidar, para producir la palabra, para generar los materiales, también para orar por las personas. Dios nos levanta, nos despierta y oramos por las personas. Eso es lo que está formando verdaderos ministros entre nosotros, esos ministros del nuevo pacto. Y dice allí también entre falsos hermanos. Wow, terrible esto, ¿no? Dice en hambre y sed, en muchos ayunos. Muchas veces Dios quita el hambre, en frío y desnudez, y además otras cosas. Lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y esto, amados hermanos, es lo que tiene que
también ser nuestro encargo y nuestra comisión el hecho de amar a la iglesia, amar a los hermanos, de tal forma que nos acordemos de ellos, que pensemos en ellos, que la preocupación sea esa, el estado espiritual de los hermanos, el estado psicológico de los hermanos, incluso el estado físico de los hermanos, que todos los hermanos y las iglesias estén, así como el apóstol lo muestra allí, la preocupación por las iglesias en el corazón. Y seguimos allí leyendo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5, dice: pero tú sé sobrio, seamos sobrios en todo padecimiento, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y precisamente parte de este entrenamiento que estamos recibiendo es poder tener esa sobriedad, soportar las aflicciones, soportar, aguantar en el Señor, ser sobrios, no descerebrados, que es lo contrario, o insensatos ante las situaciones, sino poder ser sobrios y seguir cumpliendo nuestro ministerio, seguir haciendo nuestra labor a pesar de las circunstancias. Este versículo lo vamos a ver también más adelante para profundizar un poco más. Sigamos allí en la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Ahora, ¿qué es este enseñar? ¿Qué es? ¿Es doctrina? ¿Es teoría? ¿Es lo que aprendí en una universidad? No, es la experiencia, esta vivencia y que estamos teniendo, esta experiencia también con la palabra que vimos en la semana pasada, en el mensaje pasado que nos dio nuestro hermano Javier, la palabra profética que nos va orientando en el día a día, que nos da la dirección, la palabra fundamental que trae las bases fundamentales. Toda esa experiencia, el logo, rema, vamos sumando, pero también a esa palabra vamos sumando la experiencia que vamos ganando, estos sufrimientos y experimentando en Cristo, de tal manera que seremos buenos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, amados hermanos, nosotros, estas palabras que están llegando nos están nutriendo en la fe y también estamos siguiendo esta buena doctrina. Vamos a seguir en el subpunto B de este segundo punto. Vamos a seguir en el subpunto B de este segundo punto. Y dice así: los ministros del nuevo pacto necesitan ser fieles. Es una necesidad. Los ministros del nuevo pacto necesitan ser fieles. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 al 2 dice así: pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por quién nos tienen las personas? Deben tenernos por servidores del Señor y administradores de los misterios, mayordomos que dispensan la vida de Dios. Y además dice allí, vamos a ver de nuevo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que estos administradores, cada uno sea hallado fiel. Allí en pantalla vemos en griego, las palabras siervo y ministro tienen la misma raíz, diaconía, que significan servicio y ministerio. Quiere decir, amados hermanos, aquí que un ministro que no sirva es un ministro de nombre. Preciosos hermanos, un ministro es alguien que sirve. Diaconía es servicio, y en eso se basa el ministerio, en servir al Señor y en servir a los hermanos, en administrar los recursos que Dios nos da, recursos espirituales, palabra, oración, riquezas espirituales, nos llena y nosotros ministramos y dispensamos eso. Y en eso consiste este ministerio del nuevo pacto, y por lo tanto somos ministros que tienen que ser fieles en esto. Dios quiere que seamos fieles. Y leemos allí también a un ministro fiel. Vamos a ver en el mismo Señor Jesús y en Hebreos capítulo 3 versículo 1 al 3 algunos extractos de este pasaje. Vamos a ver el ejemplo del Señor y el ejemplo también de Moisés. Dice allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Somos participantes de este llamamiento. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Ministros del nuevo pacto. Dice:
Cristo Jesús, el cual es fiel, es nuestro primer ejemplo y nosotros también tenemos que ser como Él. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, aquí hablando del pueblo de Israel. Y Moisés lidió, trató con ese pueblo de 2 millones de personas. Imagínense nosotros en la iglesia, a veces unas más pequeñas, otras más grandes, trabajando con los hermanos, pero ser fieles en la casa de Dios. Y seguimos allí leyendo, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Vean este ejemplo maravilloso, para testimonio de lo que se iba a decir. Esto cuando nosotros lo comparamos allí con Éxodo 18, 13 al 23, como vemos allí en pantalla, vemos cómo Moisés trataba las cosas y él estaba en algún momento cargado por la administración del pueblo y su suegro Jetro le recomendó allí en ese pasaje que él estableciera líderes de decenas, de centenas, de millares, estableciera líderes para que lo ayudaran en esa carga. Y nosotros como ministros del Nuevo Pacto debemos servir todos, no solo un líder espiritual, sino todos juntos para que esa administración de Dios en el Nuevo Pacto sea mejor, mayor, coherente, eficiente, y podamos juntos servir, avanzar y ser fieles. Y dice allí también, vamos a ver esta porción, si oyeres hoy su voz, hermanos, esto que el Señor nos está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos quiere que seamos participantes de esta bendición de ser ministros del nuevo pacto. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Ellos estuvieron allí, testigos, y aún así no quisieron nada con el Señor. Dice allí, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos queridos, no entrarán en mi reposo. Hermanos queridos, tenemos que tener cuidado con esto aquí. Vamos a seguir leyendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Yo quiero hacer énfasis aquí en esto, que no haya corazón malo de incredulidad, porque muchas veces no creemos a estas palabras que el Señor nos está hablando. No creemos que podemos ser los ministros. Y muchas veces no hacemos la demostración de ir en contra de eso, o sea, que la incredulidad se manifieste así abiertamente, decir, no creo en eso. Pero nuestra actitud, nuestra conducta, el hecho de no ser esos ministros, de no serlo en ejercicio, porque sí, el Señor ya nos estableció, pero el no serlos, hermano, muchas veces demuestra la incredulidad porque creemos que no tenemos la capacidad, porque creemos que Dios no puede cambiar nuestras vidas, ni la de nuestras familias, ni la de nuestros hijos. Entonces esa incredulidad nos hace sucumbir y no queremos sucumbir en el desierto. Y seguimos leyendo allí. Bueno, de hecho quería destacar algo también que estaba antes. Siempre andan vagando en su corazón, no vaguemos en nuestras cosas. Entonces dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay muchas cosas que están engañando al pueblo de Dios. Búsquedas de prosperidad, búsquedas materiales, búsquedas que no son reales, que son futiles, que son vanas en este mundo. Pero el Señor nos está llamando, nos está dando esta palabra. Nos está diciendo que no endurezcamos el corazón, que no seamos como ese pueblo duro, esa generación que se perdió, esa generación en la cual dijo, ya Dios, tengo que desecharlos porque no quiero ya más con ellos. Y hermanos preciosos, vamos a seguir avanzando entonces hacia el tercer punto. Nos dice, hacer la voluntad de Dios y servir en el reposo para cumplir el ministerio que el Señor nos dio. Hacer la voluntad de Dios. Y el primer subpunto aquí, dice, la voluntad de Dios es que sirvamos en su presencia
incorporados en Él. Compárese con Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 23 al 24? Que Dios, que es espíritu, Él quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es adoración, es servicio, es la misma palabra para servicio y es también para ministrar, ministerio. Entonces los ministros del nuevo pacto, que son ministros no de la letra sino del espíritu, deben servir en el espíritu, es decir, en la presencia de Dios. También nos manda aquí en esta lectura a comparar con 2 Corintios capítulo 3 versículos 5 al 6, que los leímos al principio, y el versículo 18, que es que estemos mirando siempre como a cara descubierta con el Señor. Y tenemos allí algunos versículos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, hermanos, no es solo la presencia de Dios, sino que nadie, además de no poder estar en la presencia de Dios por medio del Señor, tampoco puede servirlo. Si no es en el Espíritu, esto no cuenta. Debemos servir en el Espíritu para que ese servicio cuente para Dios y no sea apenas una actividad. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. El Señor nos llamó a la comunión con la Trinidad divina, de manera que, hermanos, tenemos que servir en comunión con Él. Y luego allí tenemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda a los Corintios 13, 14. Entonces, hermanos, para que ese servicio de verdad sea bajo la voluntad de Dios, y el cumplir la voluntad de Dios es estar en la presencia de Dios, estar incorporados en Él. Definitivamente tiene que ser así. Tenemos aquí también el subpunto B. Dice: a Dios le interesa una persona adecuada para producir un servicio que le agrade. Compárese con Génesis 4, 4 al 5, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino, ¿verdad? No todo, muchos echan demonios, muchos hacen cosas para Dios, actividades, pero muchas de esas cosas no están contando en el servicio, y el Señor va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¡Wow! Terrible. Y nosotros, cuando leemos allí en Génesis capítulo 4, encontramos también que a Dios le agradó la persona de Abel y su ofrenda. Ustedes lo pueden leer allí en sus casas, pero la persona de Caín y su ofrenda no. Es decir, no era un asunto nada más del servicio, de la actividad que hacían, de lo que producían, sino la persona. A Dios no le agradó Caín y su ofrenda. Entonces Dios, como vemos allí en ese subpunto, a Él le interesa una persona adecuada para producir un servicio que le agrade. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13 nos muestra esa manera para que nosotros podamos producir ese servicio. Y dice allí la palabra en Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El punto de partida es la palabra, el hablar de Dios. Dios, por medio de su hablar, puede mostrarnos su voluntad. Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, lo almático de lo espiritual, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor, al tocarnos de esta manera con la palabra, entonces nosotros podemos servir como Él quiere, y Él puede obtener en nosotros el servicio que le agrada. Dice allí: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, amados hermanos, con total transparencia, servir al Señor. Tenemos allí entonces, ahora vamos al tercer subpunto de este último punto. Los siervos son esenciales para llevar adelante el ministerio. Dios le confió a cada miembro del cuerpo una comisión. Cada uno de nosotros es importantísimo para llevar adelante este ministerio. Y a cada miembro del cuerpo Dios le confió algo. Por eso aquí tenemos en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos son necesarios e importantes, hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Quiero destacar esto, porque muchas veces sentimos que nosotros somos miembros de nada o no nos debemos a nada, pero formamos parte de este cuerpo. Imagínense que un miembro de su cuerpo viva de manera autónoma y aislada y no trabaja en función, no funciona, valga la redundancia, en función de ese cuerpo. Entonces nosotros todos, nuestro ministrar, nuestro servicio como ministro del nuevo pacto tiene que ser en favor de esta edificación del cuerpo de Cristo, en favor del cuerpo de Cristo. No podemos estar autónomos y aislados de la cabeza que es Cristo y aislados de los demás miembros. Y entonces seguimos allí leyendo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, es la gracia la que opera en nosotros para que nosotros podamos ejercer esos dones, ejercitarlos. La gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir. Algunos serán mejores para la palabra, para la profecía, otros para servir. Y el que enseña también en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hay personas que tienen una facultad enorme para exhortar con mucho amor. El que reparte con liberalidad, es decir, el que entrega, ofrenda, se entrega. Y entonces son dones que Dios les ha dado al cuerpo. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero el asunto es que todos lo hagamos. Y por eso aquí tenemos Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, decía Pablo allí. Y ahora nosotros también tenemos que decir honro. Y honro también se traduce como valoro mi ministerio. Hermanos queridos, hermanas queridas, amigos y amigas que nos sintonizan, honremos el hecho de ser ministros del nuevo pacto. Honremos el servicio que Dios nos dio. Valorémoslo. Sustentémoslo espiritualmente, viviendo y andando en el Espíritu, tomando y disfrutando la palabra. A veces nos sentimos cargados incluso por los servicios que Dios nos ha dado. Y eso no está bien, porque la carga que el Señor nos da es ligera, su carga es mejor. Es lo que dice la palabra en Mateo. Eso no está bien. Podemos tener cansancio físico, pero el alma tiene que sentirse gozosa en el hecho de servir, de poder presentar este servicio dentro de este único ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos valorar, honrar. Y seguimos allí con otra porción más de la palabra, Hechos 20:24, que lo vimos la semana pasada. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio. Dice del Evangelio de la Gracia de Dios, el ministerio, tengo que acabar con gozo, bien, terminar, cumplir el ministerio. Este es lo que Dios quiere de nosotros, que cumplamos el ministerio que Él nos dio. Y por último vamos allí a Colosenses capítulo 4 versículo 17, dice, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y decimos nosotros aquí, decid a quién. Pon tu nombre allí. Mira, fulano de tal, fulana de tal. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que vela por eso. Tienes que cumplirlo. Y por último, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan, gracias al Señor nos ha dado este ministerio a nosotros, los ministros del nuevo pacto. Y hoy nosotros necesitamos seguir en este ministerio, avanzar, continuar, porque Él nos hizo competentes. Hagamos una oración para finalizar. Señor, gracias por habernos hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Y queremos ser ministros, Señor, no de la letra, sino del Espíritu. Señor, tú nos has facultado y nos has preparado. Oramos, Dios, para que esa competencia sea ya un ministerio ejercido, una realidad, que vivamos en servirte a ti, en agradarte a ti, en dar el servicio que te agrada. Que vivamos incorporados en ti, Señor, y que en adelante amemos este ministerio, el ministerio que tú nos has dado, que lo honremos, que lo valoremos y que podamos cumplirlo
para que cuando tú vengas nos halles haciendo así. Amén. Los invitamos a darle like a nuestros videos, a seguir suscribiéndose a nuestro canal. Ahora con nuestra campaña vamos por 1000 y continuaremos en la próxima semana. Recuerden también el lanzamiento para el próximo jueves del Ministerio de las Mujeres. Que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo y cálido, y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Chao.